Muy bien, chicos. A ver, aquí he planteado tres preguntas que son sumamente fáciles, ¿no? Y que ustedes lo van a responder. Cualquiera de ustedes, la pregunta uno dice, ¿qué sabe usted de sus derechos? A ver, cualquiera de ustedes puede responder. A ver, ¿qué sabe usted de sus derechos? O no sabe nada, no creo, ¿no? Eso nos han enseñado de que tenemos uso y razón. Yo, Ya, dime, Evelyn. bueno, ¿qué sabe usted sobre sus derechos? Bueno, mi derecho sería, mi derecho sería a la vida, a la salud, mi derecho a la libertad, seguridad. Eso Ya, sería mi. ya, ok. Ok. Dice, ¿qué sabe usted de sus derechos? Analicen bien la pregunta. ¿Ah? Misión, A ver, que todas las personas tienen derechos desde que nacen. También que las personas no pueden perder sus derechos. ya, está bien, Álvaro. A ver, analicen bien la pregunta. Dice, ¿qué sabe usted de sus derechos? Está bien. Me han dicho, no, tenemos derecho a la vida, hemos aprendido desde que tenemos uso y razón, tenemos derecho a una identidad. ¿Qué más? Que tenemos derecho desde el momento de ser concebidos hasta la muerte, ya, otro, a ver, Claudia Garay. Mis, yo que sepa de mis derechos humanos es que no pueden ser corrompidos por otra persona a menos que yo falte a sus derechos de esa persona. Ya, ok. A ver, María, ¿me ayudas, hija? María Jesús. Yo sé que mis derechos son inalienables e irrenunciables, también son incondicionales. Ya, ok. Ya, muy bien. Muy bien. Nosotros sabemos que nuestros derechos son importantes, ¿no es así? Pero que para eso, para que estos derechos, ¿no? O es decir, nosotros como personas reclamemos nuestros derechos, lo primero, lo principal es que nosotros debemos cumplir con nuestro deber de respetar sus derechos de la otra persona, del prójimo. ¿No es así? Entonces, vamos a responder a eso. ¿Qué sabe usted de sus derechos? ¿No? Son aquellas normas, ¿no? Que obviamente nos van a respaldar a nosotros como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a una identidad, tenemos derecho a una libre expresión, ¿no? A una libertad de pensamiento, entre otras características, ¿ya? Otro, dice, ¿desde cuándo? ¿No? Es decir, ¿desde cuándo usted aprendió sus derechos? ¿Desde cuándo usted aprendió? A ver, Claudia Garay. Chicos, yo me estoy dando cuenta cuando ustedes están haciendo otra cosa. Por favor. Yo aprendí mis derechos cuando tenía 7 años. Ya, cuando Claudia tenía 7 años. Otro, ¿no? Desde que tenemos uso y razón prácticamente, a nosotros desde muy pequeños nos han informado que tenemos derechos, pero que también tenemos deberes de cumplir, ¿no? Para exigir nuestros propios derechos. Ok. ¿Crees que los derechos son innatos? Sí, ¿Crees que los derechos son innatos? Sí, profesor. sí, Sí, ¿por sí, qué? profesora, sí. Sí, profesora.
¿Por qué, pero? ¿Por qué son innatos los derechos? Porque nosotros lo tenemos desde que somos concebidos. Ya, vamos por ahí. Porque tenemos derecho a la vida. Ya, obviamente porque tenemos derecho a la vida, ¿no? Ok, vamos a aprender todo eso entonces el día de hoy. ¿La clase cuál sería? Los derechos humanos. Los derechos humanos, ok. Bien, entonces chicos, la clase de hoy es los derechos humanos. Ustedes saben que estos son facultades, son atribuciones que a nosotros nos respalda, que obviamente están manifestados a través de la Constitución política, ¿ya? Ok, entonces vamos a denominar entonces de esta manera, ¿no? Que son aquellas facultades, aquellas normas, aquellas atribuciones que tienen todas las personas, ¿no? Todas las personas, tanto desde los 0 años hasta haya una muerte, ¿no es así? Entonces, obviamente nosotros como personas tenemos que exigir y también tenemos que demandar en caso de incumplimiento ante la sociedad y el Estado, ¿no? Y esto obviamente de los derechos humanos a nosotros nos permite pues desarrollarnos de acuerdo pues a los principios de ética, a los principios jurídicos, ¿ya? ¿Y para qué? Para poder autorrealizarnos, ¿ya? Dentro de un ambiente de paz, ¿ya? Dentro de un ambiente de respeto y de seguridad, que es lo más importante, ¿ya? Otro, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? ¿No? Los derechos humanos obviamente tienen de característica universal, es decir, a nivel mundial, que obviamente esto fue establecido en sí. ¿En qué año, chicos? En 1948, ¿no? Creo que todos nosotros sabemos que fue el 10 de diciembre, ¿no es así? Pero, acorde a ello, también años anteriores o en contextos históricos anteriores también ya se han establecido los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, y si hablamos de la independencia de las 13 colonias, también se han establecido los derechos humanos. Pero si hablamos en el contexto de la Revolución Francesa, el derecho de los ciudadanos que se ha otorgado, también hemos hablado, ¿no? Si hablamos en la revolución, durante el contexto de la revolución industrial que se produjo o lo que se inició, lo que es en Inglaterra, también se estableció sus derechos humanos, los derechos humanos. Pero si hablamos en la revolución industrial, ¿qué derechos han aclamado? Uno de los derechos más importantes es pues el derecho a no ser explotados laboralmente. ¿No es así? Porque recordemos que en este contexto de la revolución industrial, ¿qué se ha dado? El incremento, innovaciones, tecnología, ¿no? Y obviamente necesitaban mano de obra. Pero ¿qué pasaba con la población o la clase popular? ¿Qué pasaba? Los explotaban. Incluso hasta el día de hoy se sigue dando ese problema, ¿no? Por más que ya está establecido. ¿Cuántas horas laborales son aquí en nuestro país? 8, Miss. 8 horas. Claro, 8 horas, ¿no? Que lamentablemente este tema, este problema, ¿no? Se ha ido dando desde mucho antes, ¿no? Y justamente uno de los problemas, uno de los derechos que supuestamente se ha establecido durante este contexto de la revolución industrial es el tema laboral, ¿no? La explotación laboral que se daba a esta clase popular. Entonces no solamente se estableció en 1948, ¿no? El 10 de diciembre, no. Este tema ya se ha ido abarcando durante años y años atrás, ¿ya? Otro, el tema también de el contexto de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Guerra de Vietnam, entre otras características, contextos históricos que agrandan lo que es el tema de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, estos derechos son universales porque obviamente pertenecen a todas las personas, a toda la población de cada estado. Y estos se van a fundar acorde a la condición humana, ¿ya?
Esto pues obviamente va a implicar a la protección de todas las personas por igual, ¿no? Derecho, por ejemplo, a la ley por igual. Qué bueno fuera, ¿no? Que a todos nos trataran por igualdad, pero lamentablemente la realidad de nuestro contexto es otra, ¿ya? Otro, también te voy mencionando esto, chicos. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pasó algo muy importante, ¿no? Bueno, ¿cuál sería una de las consecuencias? Te voy diciendo eso. ¿Cuál sería una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? A ver. ¿Cuál sería? Si hubo enfrentamientos, conflictos entre Mis estos países imperialistas. surgimiento de nuevas tecnologías. Ya, claro, otro surgimiento de las nuevas tecnologías, ya. ¿Qué más? Consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya te doy una pista, fue a partir o terminó lo que es en el año de 1945. Está bien, ya. Te di una pista. ¿Cuál sería la consecuencia? La tasa de mortalidad. ¿Cuántas personas muertas? Sí, De 5 a 70 millones de personas, ¿sí? aproximadamente, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad de esas personas, que obviamente en este dicho contexto eran muy elevadas, ¿ya? Las personas vulnerables, que eran más afectadas, ¿no? Las personas vulnerables de este dicho contexto eran pues las mujeres, los niños, gente de la clase popular, y los soldados eran considerados de la clase alta, media o baja. Ahí está. ¿Media? Ya, a ver chicos, les explico esto, ¿ya? Durante este enfrentamiento bélico que se dio entre estos países, Alemania, Rusia, Japón, La guerra, mis. ¿ya? En estas guerras, en estos enfrentamientos, que mayormente ha sido afectado a la clase popular, porque los soldados no eran los verdaderos soldados, eran obviamente las personas vulnerables de la clase popular, quienes iban a estos enfrentamientos. Obviamente estas personas no tenían esa técnica, obviamente no tenían la técnica de un soldado. Por eso es que justamente se dio estas muertes. ¿Ya? Otro, se generó lo que es la crisis económica. Gran parte de los países europeos. ¿Ya? Otra consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial es la creación de la ONU. ¿Te acuerdas, Honor? ¿Cómo se denomina esta sigla, ONU? Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, Organización de las Naciones Oficina Unidas. de organizaciones, oficina. ¿Ya? Que justamente esto fue creado, ¿no? Con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo principal? Obviamente fomentar, ¿qué cosa? La paz mundial, ¿no? Otro, fomentar el desarrollo de estos estados. Otro objetivo, lo más principal, lo más primordial, es que justamente se restablezca ya lo que es los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, que se trate por igualdad. Usted habla, está bien, pero lamentablemente no se ve hasta ahora eso. Sí, sí, esa es la realidad, pero eso es lo que nos mencionan, ¿no? Que justamente la ONU fue creado pues para fomentar lo que es el respeto a los derechos humanos, a respaldar estos derechos humanos como personas pero la ONU se creó en 1945, pero se restableció lo que es los derechos humanos en el año de 1948, 3 años posteriores, ¿sí? Obviamente está ido abarcando año en año para establecer una fecha ya, donde todos nosotros recordemos como personas que tenemos nuestros derechos, ¿ya? Son incondicionales, es otra de las características. ¿Por qué?
porque es únicamente supeditados a los, en este caso, al proceso que van a determinar nuestros propios derechos. Ya, es lo nuestro. No, nosotros sabemos que tenemos nuestros propios derechos, pero también tenemos derecho como sociedad, como pueblo, como grupo. ¿Ya? Aquí justamente te menciona, ¿no? Un derecho termina donde comienzan los derechos de las demás personas. Ok. Siguiente características. Son inalienables. ¿Por qué? ¿No? Porque no se puede perder, no se puede transferir o no se puede renunciar a ello. ¿Está bien? Por eso es que siempre el tema de aquí, en nuestro país, ¿no? Habla. Pena de muerte para aquellos violadores, pena de muerte para aquellos delincuentes, ¿no? O sea, podemos decir eso, pero lamentablemente, quieras o no, son personas humanas que tienen un error y ese error obviamente, ¿no? Lo reforman. ¿Dónde? Si son menores de edad, ¿a dónde van? Reformatorio. Ah, muy bien, al reformatorio. ¿No es así? Si son mayores de edad, cumplen una condena. ¿No es así? Entonces, no son decretados como muertos, ya para que tengan una muerte fija, no. ¿Por qué? Porque aquí la ley lo ampara. Por eso es que no se puede llevar, en este caso, a la muerte, o pena de muerte en este caso. Salvo que nuestro país, ¿no?, salga de formar uno de los miembros de la ONU, ¿no?, de este pacto que tiene, el Pacto de San José, salvo, no puede ser, pero obviamente no va a suceder, ¿no? Entonces, estos derechos humanos no se puede perder. Otro, también hablan, ¿no?, los políticos, una reforma constitucional, ¿no? El cambio de la constitución política, pero eso yo les he explicado a inicios, ¿no? Les he explicado, les he mencionado. ¿Qué les dije? Se puede hacer una reforma constitucional, pero los temas que no se puede tocar, ¿cuáles? Los derechos humanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esto ya está establecido. No se puede modificar, no se puede renunciar. Así haya una reforma constitucional, ¿no?, un cambio de la constitución política o modificaciones de algunas normas, no se puede tocar en temas de derechos humanos. ¿Ya? Otro, son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque no se extingue con el paso del tiempo. Ya están establecidos, como te vuelvo a decir, ya están establecidos. Ya es inviolable, ¿ya? Porque obviamente cada uno de nosotros tenemos como deber respetar el derecho de nuestro prójimo, de la persona que está a tu costado, de la persona de tu contexto. ¿Está bien? Otro, son progresivos porque han ido alcanzando a través del tiempo, ¿no? Si hablamos en contexto histórico, independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa, ¿no?, Revolución Industrial, las guerras, las revoluciones que se han dado en el siglo XIX. Ah, ya, ¿no?, que tuvo que ver mucho. Y por otro, ¿no?, saliéndome un poquito del tema, ¿no?, la independencia de las 13 colonias. Otro, la Revolución Francesa. ¿Impulsaron qué cosa? Impulsaron a la independencia del Perú. Que tiene que ver bastante esto, en el contexto histórico. ¿Ya? ¿Cuáles son los deberes? Obviamente, como te iba mencionando, ¿no?, son aquellas obligaciones que nosotros como personas tenemos, ¿ya?, frente al contexto o al entorno social, ¿no? Y también al Estado, te hace mención. Por ejemplo, uno de los deberes es tributar, defender a la patria, respetar las leyes, que son importantes, que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Aquí está el trabajo de exposición que van a realizar ustedes. ¿Ya? Va a haber otro trabajo de exposición que lo van a hacer la semana que viene. ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué vamos a hablar? El contexto histórico del cómo han estado establecidas
o cómo se han estado estableciendo lo que es los derechos humanos. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? El tema de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, ¿no? Que cada 7 de julio lo recuerdan los norteamericanos que se independizaron. ¿De qué colonias? ¿De qué país? Eso ustedes ya hicieron en tercer grado de secundaria. ¿De qué país? A ver. ¿Alguien me puede ayudar? ¿De qué país? ¿De qué país, Luis, se independizaron? O en este caso, el Profesora, creo que era una colonia inglesa. Claro, son de la colonia inglesa, ¿no? Entonces los Estados Unidos se independizaron de la colonia inglesa. Por eso es que cada 7 de julio ellos celebran su independencia, ¿no? Porque son un país republicano, ¿no? Ahora, ¿qué más? Otro dato importante. ¿Por qué Washington es la capital de los Estados Unidos? Porque María, fue el primer presidente de los Estados Unidos. ya, fue el primer presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, está bien, el primer presidente republicano, ¿ya? Otro, ¿por qué? A ver, Xiomara. Quería comentar. Ya, Pues, al llegar a Estados Unidos, a América, ya. Vamos por ahí. A ver, eso justamente lo va a hacer el grupo que le va a tocar exponer. Ya, les dejo una incógnita ahí. ¿Ya? ¿Por qué George Washington ya es denominado como la capital de Estados Unidos? Pues solamente Washington lo denomina, ¿no? Pero en sí, George Washington era un personaje principal en este momento de la independencia o en este contexto de la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Ok, que también obviamente durante este periodo, durante este tiempo, se estableció uno de los derechos fundamentales como los ciudadanos, como personas de este contexto norteamericano. Otro, durante el siglo XVIII, ¿no? Otro hecho importante, esta imagen ustedes deben saber, ¿ya? Es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fue en el año de 1789. Es decir, estamos hablando del contexto histórico de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también tuvo periodos. No se trata de que Napoleón Bonaparte estuvo en toda la Revolución Francesa, no, que es muy diferente, ¿ya? En este periodo de la Revolución Francesa tuvo 3 periodos. ¿No es así? ¿Cuáles son los periodos? Periodo monárquico, republicano y napoleónico. ¿Ya? Entonces, todo este contexto también vamos a conocerlo. ¿En qué periodo, por ejemplo, se estableció los derechos del hombre y el ciudadano? Ya. Tienes que tener en cuenta esto, ¿ya? Justamente ese es el trabajo de ustedes, para que puedan indagar, me puedan explicar, me puedan comentar como grupo, ¿ya? En el siglo XIX, otro de los grandes problemas durante este contexto de la revolución industrial. Ya. Miss, ¿pero qué tiene que ver la revolución industrial acá? Como te iba comentando, pues la explotación laboral de la clase popular, que también se estableció. Uno de los derechos, las protestas, las manifestaciones de la clase popular. La idea marxista. Miss, ¿quién es Carlos Marx? ¿Conoces a Carlos Marx? ¿Has hablado de él? Sí, muy bien. ¿Es una de las ideas, sí o no? De la igualdad de clase social. Claro. Muy bien. Otro. En el siglo XX también sucedió esta guerra de Vietnam. Ya, que también se estableció en este contexto también justamente las revoluciones aclamando sus derechos. ¿Ya?
Ok. La Carta de las Naciones Unidas, ¿ya? Aquí pues se declaran, ¿no? A nivel mundial, ¿ya? Entonces, la defensa de los derechos humanos, que fue en el año de 1945. Te estoy hablando cuando se creó lo que es la ONU, ¿ya? Por eso dice aquí que declaran la universalización y defensa de los derechos humanos, ¿ya? Durante este periodo de 1945. Pero 3 años posteriores ya se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Que es obviamente dada el 10 de diciembre de 1948. ¿En qué país? Francia, en la actual capital que es París. Eso hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Cuando nos preguntan, nos dicen, ¿dónde se decretó o cuándo se declaró, qué lugar se declaró los derechos humanos? Ah, ya sabemos, que fue en París, Francia, ¿ya? ¿Dónde o en qué momento? En la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿ya? Que es una de las organizaciones que tiene la ONU. ¿Está bien? Otro, acá. Clasificación de los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos de la primera generación, ¿ya? En los derechos humanos de la primera generación fue dada en la Revolución Francesa de 1789, ¿ya? Durante este contexto. ¿Está bien? Los derechos de la segunda generación ya fue dada en la Revolución Mexicana, que fue en el contexto de 1917, ¿no? Se abarcaron temas económicos, sociales y culturales. Y los derechos de la tercera generación se dio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí aplican lo que es los valores de la solidaridad, ¿no? En los derechos de la segunda generación, la Revolución Mexicana fue en América del Norte, sí. Ahora, pero en ese año me acuerdo que hay algo importante también a nivel mundial. ¿Qué se estaba dando en ese contexto histórico? 1917. ¿Qué se estaba dando? La Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas o no? ¿En qué año inició? Eso debemos saber. Por cultura general, eso es fácil. Por cultura general, a ver. 1914 y termina en 1918. Durante ese contexto también se estaba dando una revolución. Empezó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1916. Ajá. Durante estos periodos, el contexto universal también se estaba dando una revolución mexicana, una revolución en México. ¿Ya? Entonces, todos estos contextos hay que ir aprendiendo. ¿Ya? En los derechos de primera generación encontramos a los derechos civiles, encontramos a los derechos políticos. ¿Es así? En los derechos civiles, lo que hoy en día nosotros conocemos, ¿no? Son los derechos fundamentales de la persona, es decir, lo que nosotros desde muy pequeños hemos aprendido. Lo más importante, no tenemos derecho a la vida. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo, Luis? ¿Desde cuándo? Luis Garay, hijo, ¿desde cuándo tienes derecho a la vida? Hace los 10, 12 o de 11 o 11, de 8 años. Ya, a ver, ¿alguien me puede responder? A ver, Claudia Garay. Desde que somos concebidos. Muy bien. Eso nunca se olviden. ¿Desde qué momento tenemos derecho a la vida? Desde el momento de la concepción, ¿no? Desde el momento de las 72 horas, porque a partir de las 72 horas ya somos concebidos, a partir de los 3 días. Entonces tenemos derecho desde el momento de la concepción, chicos. Eso nunca te olvides. Muchos se han confundido. Tengo derecho a la vida desde que nazco. Tengo derecho a la vida desde los 18 años. Tengo derecho a la vida desde los 25 años. Cuidado. Eso hay que tener en cuenta. Tenemos derecho a la vida desde el momento de la concepción. No se olviden. ¿Ya? O tenemos derecho a una nacionalidad. ¿Está bien? Por eso es que hablamos bastante el tema de la nacionalidad. Cuando yo pregunté, un día me acuerdo, no sé si fue con este salón,
¿La nacionalidad se pierde? Sí, Miss. Sí se pierde. ¿Por qué se pierde? Cuando renuncias. Claro, ahí sí. Pero en este caso, la correcta respuesta es, ¿la nacionalidad peruana se pierde? No, no se pierde. ¿Por qué? Porque es un derecho. Es un Porque derecho bueno, que ya está acá dice que establecido. de los españoles, por eso. ¿Ya? Una nacionalidad no se pierde. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo que tú renuncies. Es muy diferente. ¿Ya? Otro, tenemos derecho a una identidad, ¿ok? Es decir, por eso tenemos el DNI de color amarillo, el DNI de color azul, ¿no? Tenemos derecho a la defensa, ¿ya? Tenemos derecho a la libertad de conciencia y religión, obviamente, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos del tema de religión, en nuestro país está establecido como religión oficial. ¿Cuál es? Católico, ¿sí o no? ¿Cierto? No, pero yo no soy católica, yo soy evangélica, yo soy mormón, o sea, diferentes religiones que tenemos. O de repente eres atea, ¿no? O ateo, que no tienes religión, no crees en nada, se respeta, ¿no? Cada religión se respeta. ¿Ya? Otro, derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión de pensamiento. Muy bien, eso es muy importante. Por eso es que cuando hay un trabajo grupal, ¿ya? Siempre es importante respetar la opinión de cada integrante. No vaya a ser de que, no, su opinión de él o de ella no vale, no sirve. No, por favor. Toda opinión se respeta. ¿Está bien? Ok. Otro. Tenemos también derecho a la igualdad ante la ley, es lo que te decía, ¿no? Hace poco. Qué bueno fuera que si todos esos derechos se cumplieran en nuestro país, de repente seríamos un país distinto. Pero lamentablemente seguimos en camino, ¿no? Seguimos en transición al desarrollo, que lamentablemente hace que la población no lo cumpla. Pero no solamente la población, este tema ya viene desde los políticos, sí, lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Otro, tenemos derecho a la propiedad y a la herencia, ¿no? Tengo derecho a la herencia, ¿sí? Obviamente quienes te van a otorgar la herencia es pues tus padres, ¿no? De repente algún otro pariente, pero que también hay intereses, siempre no faltan ese tipo de personas, ¿no? ¿No? Pero sí, nosotros como personas tenemos derecho a una herencia. Otro, tenemos el derecho a la reunión pacífica. Otro, a la inviolabilidad de los domicilios, ¿no? Y correspondencias, que nadie puede ingresar a tu vivienda, a tu casa, sin autorización. Pero ahora los policías van a ingresar a nuestras casas, ya está establecido así en los decretos. Ya, pero ¿por qué? ¿El policía estará loco para ingresar a tu casa? No, obviamente que No, no. mis, ellos cuidan, ellos protegen ya. No, Así. claro, pero ahora hay un decreto, ¿no? Donde el policía tiene la autorización de ingresar a la casa siempre en cuando haya qué cosa. ¿Haya qué cosa? ¿Un delito? Ya puede ser un delito, pero ahora en este tema, en este contexto en plena pandemia. ¿No hay fiestas, profesora? ¿Cuando hay fiestas? Incumplimiento de la cuarentena. Reunión social. Obviamente, cuando hay una reunión social, obviamente el policía tiene todo el derecho de ingresar porque ya tiene una autorización establecida por el Estado. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, que es muy diferente que lo establezca el Estado, que hay una autorización a que ingresen a tu casa de repente cuando, por ejemplo, María no tiene reuniones sociales, están bien, la convivencia es buena, pero sin embargo, ¿no? Hay personas, o en este caso vamos a suponer, ¿no? Policías que ingresan a tu casa. Tú tienes el derecho, ¿no?, de denunciar. Obviamente que sí tienes derecho. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay una autorización, ¿no es así?
Claro, ¿por qué? Porque en tu casa hay una buena convivencia, a menos que haya una reunión social. Ahí sí es muy diferente que en este en este contexto de la pandemia, que sí hay una autorización de parte del Estado, ¿ya? Otro, a la integridad física y psicológica, que este es un tema que lamentablemente hoy en día no se cumple, ¿no? En las mujeres, ¿no? Sobre todo que se ve mayormente en las mujeres. El tema del maltrato psicológico y físico. Pero los varones también somos maltratados. Sí, sí son maltratados, pero que lamentablemente no llevan a una denuncia por temor a qué, el temor a ser rechazados. ¿No? Les cuento hace poco. En la noche, ya estaba durmiendo eso ya era las 12. Yo me desperté por la bulla que hacían aquí al costado, los vecinos. ¿Qué pasaba? Me imagino que estaban discutiendo y llegaron a las agresiones, ¿no? Y la señora pedía a gritos auxilio, chicos. Imagínense, ¿cuánto puede ser el tema de la violencia familiar, la violencia de la pareja? Que todos los vecinos obviamente tuvieron que salir para ayudar. Y la policía menos mal llegó a tiempo, imagínense. ¿Qué hubiera pasado si no llegaba a tiempo? Hubiera llegado hasta el tema del asesinato. ¿Ves? Entonces, que lamentablemente hoy en día no respetamos. Es el tema o la ley, que lamentablemente muchos de nosotros, de la población, no le estamos respetando. ¿Ya? Es decir, que hay mucha violencia física, psicológica, que nosotros como personas tenemos también que hacernos respetar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros derechos, nos respalda esta ley, esta norma. ¿Ya? Otro, tenemos derecho a la información. Tenemos todo el derecho a estar informados, en diferentes contextos. En el tema educativo, en el tema económico, en el tema social, en el tema cultural, entre otros. Otro, tenemos derecho a la libertad y seguridad personal, que es muy importante. ¿Ya? Pero con el hecho de que te diga, tengo libertad, derecho a la libertad, yes, cumplo los 18 años, soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, cuidado, ¿ah? Obviamente todo va a ser con responsabilidad. ¿Está bien? Otro, tenemos derechos políticos a elegir o a ser elegidos. Eso te mencionaba en las anteriores clases. ¿Te acuerdas o no? Cuando hablamos del tema de la ciudadanía. ¿Cierto? Así como tú eliges a un representante, también tienes derecho a que te elijan, pero obviamente tienes que cumplir los requisitos que te piden, ¿no? Por ejemplo, de repente aquí a largo plazo puede ser alcaldesa, alcalde, ¿no? Puede ser congresista, puede ser gobernante regional, puede ser presidente de la república, diferentes cargos que te pueden elegir. Tú tienes el derecho a elegir y también que te elijan. Tienes derecho al voto, al asilo político, ¿ya? ¿Qué es el asilo político? ¿Qué es el asilo político? Miss, creo que es cuando vas a otro país. Bueno, eso es lo que he escuchado en las noticias, porque muchos presidentes cuando estaban siendo perseguidos o buscados han ido a otro país y han pedido asilo político y se los han dado. Algo así. El respaldo político de otro país. ¿No es así? También tienes derecho, dice, derecho a la insurgencia, derecho a participar en los asuntos públicos, en los asuntos políticos, ¿ya? Hemos conocido también el tema de la ciudadanía, la revocatoria, la remoción, la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, el referéndum, la iniciativa de la reforma constitucional, que también son nuestros derechos políticos, ¿ya? Otro, los derechos de segunda generación. Aquí ya va a mencionar sobre cómo es que nosotros como población dice que tenemos que alcanzar un nivel de vida adecuada, que lamentablemente en nuestro país no es como cree aquí las leyes, las normas. Hace poco veía en las noticias
¿no? Sobre todo en estos lugares, zonas alejadas a los distritos, en los cerros. Familias que comparten tan solamente una olla de comida, que no tienen un bienestar adecuado, un nivel de vida pues que lamentablemente da mucho que pensar. ¿Ya? Otro, tenemos derecho a la atención de las necesidades básicas y secundarias, el derecho al trabajo, que es muy importante. Tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a tener una jornada laboral ya establecida, que son las 8 horas, ¿no? Tenemos tenemos derecho a una remuneración justa y no a ser explotados. Es más, ni siquiera te pagan bien. Que lamentablemente dice que en nuestro país el 70% son de empresas informales que no cumplen sus funciones. 1, de los tributos, ¿no? A la SUNAT. 2, el pago a los personales. 3, la explotación laboral. Que lamentablemente eso da mucho que pensar. Otro, a la libre sindicalización, es decir, cada persona tiene su forma de expresión, ¿no? Para juntarte esto en grupo y pedir de repente algunos derechos que restablezca, sobre todo, ¿no? En aspectos laborales, ¿no? Sindicato de docentes, sindicato de ingenieros, sindicato de campesinos, sindicato entre otras características. Ya otro, a la protección de la salud, al seguro social, al de las vacaciones, ¿no? A los seguros. Vacaciones, por eso sales pues, porque tenemos derecho a las vacaciones, a la desestresa, por eso es que nos establecen una semanita, 2 semanitas de vacaciones. ¿Ya? Tenemos derecho a la huelga, dice, ¿no? Tenemos derecho, como persona tenemos derecho a protestar, a reclamar a través de una huelga, nuestras manifestaciones. Los derechos de tercera generación, tenemos derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos, es decir, aquí ya el derecho se establece a nivel de sociedades. Derecho a la protección del medio ambiente, que es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Muchos de nosotros somos irresponsables, ¿no? Parece que no tuviéramos un tacho de basura, un tacho de residuos. ¿Ya? Otro, el derecho al beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, ¿ya? Que es otro de los derechos también fundamentales. Ok. En esta última parte te estoy pidiendo 2 actividades. Una que vas a elaborar un acordeón de notas del tema hablado en clase. ¿Saben elaborar acordeón de notas? Ya. A ver, ¿cómo hago? Nos va a faltar tiempo. ¿Les parece si les envío un tutorial? Ya, profesora. Ya, Ya, les- mis. Voy a adjuntar ese tutorial en la plataforma nada más, ¿ya? Ahí ingresa. ¿Está bien? El acordeón de notas, por favor, tiene que tener en cuenta en la parte de la portada sus datos principales. Eso nunca se olvide. ¿Ya? Sus datos principales, nombre del colegio, el curso, el tema y el nombre de ustedes. ¿Ya? En el acordeón de notas, chicos, obviamente dice su mismo nombre, notas, van a ir todo lo que han anotado de la clase, ¿no? No vas a anotar toda la clase, no te vayas a copiar, ya me ha pasado ya. Hay estudiantes que copian toda la clase en sus productos, cuidado, no es copiar la clase, ¿ya? Otro, ¿qué más? Vas a realizar una exposición grupal de la reseña histórica de los derechos humanos. Ok, de forma rápida, y ojalá que nos alcance el tiempo, nos quedan 9 minutos. Voy a establecer un ratito. ¿Son cuántos participantes? 20 participantes. 5 grupos de 4. Mis, hay 21. Conmigo son 21. Solo ustedes, estudiantes, son 20. Ya. A ver, 5º grado.
Ya. Son 20, ¿no? El profesor Saúl creo está en la clase. No, ya salió, ¿no? Ok. Muy bien. Eligen. ¿Van a elegir ustedes o yo elijo? A sus integrantes. Nosotras, Miss. Ya, voy a llamar nuevo. Ya, ok. Va a haber 5 grupos de 4, ¿no? 5, 2, 3, 4, 5. Profesora, disculpe, esta vez sí voy a hacer la exposición. Ya, María. Gracias. Muy bien, hija. Claro, estaba contando contigo también, ¿no? 20 participantes. Ya. A ver, el grupo 1. ¿Está bien? Elegimos. Espera. Xiomara, ¿estás ingresando desde 2 dispositivos? Sí, mi cita es que estoy por Con razón. Sí, mi. Ya, ok. Vamos a disminuir 19 entonces. 18. 6 por 3, 18, ¿no? Ya, vamos a hacerlos así, ¿ya? A ver, el grupo 1. Ya, vamos a elegir. Itzel. Hija, tu grupo. Miss, no sé, con cualquiera. Sí, con cualquiera. Elige rápido, hija. No deletamos el tiempo. Nos queda 6 Ah, minutos. no sé quiénes están en línea, Miss. No se puede ver. No se puede ver. Miss, yo